Amén. Su misericordia es mejor que todas las cosas. Quiero invitarlo en esta mañana a que abra sus Biblias conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. ¿Lo encontraron? Lucas 19. Vamos a leer dos versículos, el 41 y el 42. Dice la Escritura en el nombre de Jesús: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Si supieras lo que es para tu paz. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos encomendamos a tu gracia, a tu misericordia, a tu favor. Tú que conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, y aún el corazón de aquellos que están a la distancia, que pueden escuchar en este momento, Señor, a través de del sonido de las bocinas. Conoces el corazón, la situación en que nos encontramos. Y de cierto sé que de tiempo tú estás buscando solo bendecirnos, ayudarnos, salvarnos, Señor, librarnos. Pero hemos hecho un corazón duro, oídos sordos. Pero permite que en esta mañana tu Santo Espíritu pueda intervenir en la vida. Pueda Dios del cielo obrar en el corazón de cada persona. Tu palabra dice que el Espíritu Santo es el que escudriña y es el que redarguye nuestra conciencia. Permite que en esta mañana tu Espíritu haga una obra gloriosa y perfecta en cada uno de los oyentes. Dame la sabiduría y la inteligencia para hablar a tu pueblo. Unge mis labios con el carbón encendido de tu altar. Y que en esta mañana podamos ministrar bajo la unción de tu Espíritu. Para la gloria y la honra de tu nombre podamos entregar este mensaje a cada oyente. En Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Pueden ocupar. Si supieras lo que es para tu paz. Ese es mi tema con el que voy a compartir en esta mañana. Todo el tiempo, desde que existe el ser humano sobre la tierra, una de las cosas que ha buscado, que ha deseado, que ha ansiado tener, es paz. Y paz no es ausencia de guerra. Paz es tener tranquilidad aún en medio de las turbaciones. Cuando hay paz, hay tranquilidad, hay asosiego en nuestra alma, en nuestra mente. Pero la Escritura dice que solamente hay una clase de paz que es real y verdadera. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y en esta mañana, en este pasaje que hemos leído, Jesús viene descendiendo de cierta ciudad y está para entrar a Jerusalén. Al llegar cerca de la ciudad, sus discípulos y algunas otras personas, dice la Biblia, que comienzan a quitarse sus mantos y a ponerlos en el camino. Sientan a Jesús sobre un pollino, un burrito que nunca había sido montado. Y comienza la caminata. Pero dice que cuando estaba cerca ya de la ciudad, quizá a la puerta de la ciudad, dice que comenzó a ver la ciudad desde lo alto. ¿Qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús en aquel momento? ¿Qué vio Jesús que lo conmovió? Porque dice la Escritura que Jesús comenzó a llorar dentro de sí y comenzó a decir: oh Jerusalén, si al menos conocieses
en este día lo que es para tu paz. Este acontecimiento es el cumplimiento de una profecía que está en Zacarías 9:9. Jesús venía cumpliendo cada una de las profecías. Y este momento, no sé si por la mañana o por la tarde, se cumple entrando montado en un pollino como un rey. Y la gente lo comienza a aclamar, comienza a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y era tanto el gozo, tanta la alegría, que los líderes religiosos se llenan de envidia y le dicen: diles que se callen, diles que guarden silencio. Pero Jesús les dice: si estos se callan, las piedras van a comenzar a hablar. Y así que la gente gritaba, lo vitoreaba, le echaba porras aquel día glorioso. Pero para Jesús fue difícil, porque comenzó a ver la indiferencia del pueblo. Comenzó a ver la hipocresía de la sociedad, comenzó a ver la violencia de la sociedad, comenzó a ver el odio que había en la sociedad, comenzó a ver la envidia, el engaño, el adulterio que había, y Jesús comenzó a llorar. Es en este pasaje y en el pasaje donde narra Juan que la muerte de Lázaro, dice que Jesús lloró. Son los únicos dos lugares donde la Biblia nos muestra que Jesús lloró. ¿Sabe por qué Jesús lloró? Porque Jesús era 100% hombre, tenía sentimientos, tenía emociones. Le dolió en su corazón la muerte de su amigo, pero también le dolió la indiferencia del pueblo de Jerusalén. Aquella multitud indiferente, aquella multitud que se quedó en sus casas, que se quedó en sus comercios, que se quedaron en sus trabajos, que prefirieron otra cosa, amados hermanos. Aquellas personas lo habían visto darle la vista a los ciegos, lo habían visto levantar paralíticos, lo habían visto abrirle los oídos a los sordos, lo habían visto echar fuera demonios, lo vieron alimentar multitudes con 5 panes y 2 peces. Lo vieron y escucharon que él tuvo el poder de resucitar a Lázaro, a la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, y con todo y eso le rechazaron. Por esto Jesús dice estas palabras: oh Jerusalén, si al menos entendieses, si al menos escucharas, si al menos recibieses en este día lo que es para tu paz. Hoy es el día de salvación. No digas mañana, no digas después, no digas que eres muy joven, no digas que no tienes tiempo, porque hoy es el día de salvación. No endurezcáis vuestro corazón, dice la Escritura. Porque hoy, dice Jesús, si al menos hoy entendieras, escuchases y recibieses lo que es para tu paz. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? El mundo no quiere entender. No quieren. Ellos quieren vivir en una falsa paz. Quieren ser felices a costa de lo que sea. Y como le decía al principio, es desde que hay la raza humana sobre la tierra. En el libro de Génesis 6, capítulo 12 al 21, dice la Biblia que la tierra se había corrompido y se había llenado de violencia. Y que los pensamientos y designios del corazón de los hombres era de continuo al mal desde su mocedad, desde su adolescencia. No estaba Dios en sus noticias. No quería nada con Dios. Se habían olvidado de Dios. No querían escuchar el mensaje de Dios. Sabe que antes de Noé predicarles, ellos habían escuchado de Dios.
Ellos habían escuchado a través de la tradición oral de los padres, de los patriarcas, que hablaban de ese Dios eterno, de ese Dios de amor, que tenía un plan de salvación y que Él buscaba gente que le sirviese y le adorase. No querían escuchar. Pero dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Un hombre en medio de aquella sociedad violenta, un hombre en medio de aquella sociedad llena de pecado, halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios le llama y le dice: Noé, construye un arca, porque he decidido raer a todo ser viviente de sobre la faz de la tierra. Y dicen los historiadores que por alrededor de 120 años Noé predicó el mensaje de esperanza. Por 120 años, dice Pedro, que Noé se convirtió en un pregonero de justicia, anunciando que venía un diluvio, que iba a acabar con el mundo entero, con todos los seres humanos. Pero aquella sociedad cerró sus oídos, no quiso escuchar. Y si Noé hubiese tenido estas palabras, les hubiese dicho: oh, moradores de la tierra, si al menos supieran en este día lo que es para su paz, si al menos entendiesen, si al menos escuchasen que hay un mensaje de esperanza, de vida para ustedes. Lo único que tenían que hacer era creer y unirse a Noé en la construcción de aquel barco, de aquella arca. Pero no quisieron escuchar. Una generación perversa, violenta, llena de amargura, llena de dolor, llena de engaño, llena de odio, amados hermanos. No querían saber nada de Dios. Pero llegó el momento del cumplimiento, pasados 120 años. ¿Sabe cuántas personas pudieron escuchar aquel mensaje en 120 años? Mucha gente. El mensaje era para todos. La oportunidad era para todos. Pero aquella generación no quiso escuchar. Y estamos viviendo en medio de una generación hoy en día que tampoco quiere escuchar. Por más de 2000 años se está predicando ya no de un arca, ya no de un diluvio, sino de un Cristo que murió en la cruz del Calvario y que viene a buscar a su pueblo. No viene para librarnos de un diluvio. Viene para librarnos de la condenación del fuego eterno, de la condenación del infierno. Pero Noé halló gracia. Qué bueno, amado hermano, amada hermana, joven señorita, que has hallado gracia delante de Dios. Qué bueno que la gracia de Dios te ha alcanzado. Qué bueno que la misericordia de Dios alcanzó tu vida, tu familia, tu matrimonio, porque encontraste, escuchaste y recibiste lo que es para tu paz. Y hoy gozamos de una paz gloriosa, una paz perfecta, una paz sin igual que solo los hijos de Dios pueden tener. ¿Está contento por ello, iglesia? El mundo no quiere escuchar. ¿A cuántos de ustedes o cuántos de ustedes no le han predicado a alguien del Señor? ¿A cuántas personas no te has acercado para decirles: mira, Cristo te ama? Y la mayoría de las respuestas es la misma: no me moleste, yo tengo mi religión. Por favor, no me hables de eso, no me gusta. Tu iglesia es muy amargada, en tu iglesia no dejan hacer nada, en tu iglesia no dejan ir al baile, en tu iglesia no dejan fumar, no dejan tomar, como si esas actividades le producieran vida. Al contrario, el alcohol, el cigarro, la droga, el adulterio le está destruyendo la vida. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que fueron librados de esos vicios y hoy disfrutan de vida y de salud divina en sus cuerpos. Amén. ¿Dónde están los exborrachos? Ahí están. ¿Dónde están los exdrogadictos? Acá está.
Y hay algunos que les da penilla levantar la mano, pero también le preguntaron a una niña cuáles son los animales que comen zacate. Y dice la niña, los marihuanos. Pues no se lo comen, pero se la fuman, ¿verdad? Qué tremendo. La gente no quiere escuchar un mensaje de vida. Les gusta escuchar filosofías. Les gusta escuchar de... ¿Cómo se llama eso que hablan que la Llorona y que... anécdotas o leyendas? ¿Se acuerda cuando nos sentábamos alrededor del carbón en los tiempos de frío y comenzaban a hablar de la Llorona? Y que las cadenas que se oían a medianoche, y que una bola de lumbre y que allí había dinero. Pues la lumbre nos quemó y el dinero nunca apareció. Hay gente que le gusta escuchar esas cosas de mitología, de filosofía. Les encanta filosofar. Quieren escuchar de Aristóteles, de Platón. Creen en ellos, aunque no saben realmente si vivieron o no. Pero cuando les hablas de Cristo, son incrédulos y quieren pruebas. ¿Qué prueba más grande que la cruz del Calvario? ¿Qué prueba de amor más grande que la cruz del Calvario, donde Cristo derramó su sangre por cada uno de nosotros? Y está comprobado que es una realidad. Y nosotros podemos dar fe de ello, porque ese sacrificio en la cruz ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestro lamento en baile, nos ha ceñido de alegría, nos ha llenado de paz, nos ha llenado de gozo, y en Cristo ahora estamos completos. Sea bendito su nombre por los siglos. Gracias a Dios que nuestros oídos fueron abiertos para escuchar lo que era, lo que es y será para nuestra paz. Pero hay un acontecimiento en el libro de Génesis, en el capítulo 11, donde dice la Biblia que los habitantes de la tierra tenían un solo lenguaje. Y se levantó entre ellos un hombre llamado Nimrod, y comenzó a arengar a la gente, y comenzó a llamar a la gente y hablar con la gente, a influenciar a la gente de sus pensamientos, de sus ideales, de sus planes. Y los planes de este hombre se los compartió y les dijo: hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo y nos hagamos de un hombre por si acaso fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y la gente se animó. La gente se dejó influenciar por aquel pensamiento, aquella idea de hacer una torre y llegar hasta donde estaba Dios, donde ellos creían que Dios estaba. Este pensamiento, esta idea, no se origina en Nimrod. La Biblia dice en el libro de Isaías que Satanás planeó, ideó la idea de subir a las estrellas y junto al trono de Dios hacer su trono, porque él también quiere y desea ser adorado. Pero dice la Biblia que Dios lo lanzó hasta la tierra, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y aquel pensamiento le llegó a Nimrod, el primer cazador, dice la Biblia. Cazó la mente de los seres humanos, cazó el pensamiento y el corazón de los seres humanos, los cazó hacia él, a sus ideales. Y dice la Biblia que comenzaron a trabajar, comenzaron a cocer lodo, hicieron ladrillos y comenzaron a edificar. Pero dice la Biblia que Dios descendió para ver lo que hacían los hombres. Hay gente que piensa, que cree que Dios no lo está viendo. Hay personas que creen que Dios no lo está observando, que Dios está muy lejos. Pero la Biblia dice que sus ojos recorren la tierra.
que Jehová Dios mira todo lo que haces, aún en los secretos de tu habitación, aún tus pensamientos más secretos, Él los puede ver desde lejos, dice la Escritura, y que antes que la palabra esté en nuestra boca, ya la conoce. Servimos a un Dios todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, que es omnividente, que para Él no hay nada imposible, que Él ve todo, 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 mira todo, lo observa todo. Y dice la Escritura que Dios vio que aquellas personas estaban decididas a lograr aquel propósito, y que no había nada que pudiera hacerlos desistir. Cuando el ser humano se une en una causa, sea buena o mala, positiva o negativa, cuando el ser humano se une, pueden suceder muchas cosas. En la unión o por la unión se han derrocado gobiernos, por la unión de los ciudadanos. Pero estos hombres no buscaban nada terrenal en aquel momento. Ellos querían llegar hasta donde estaba Dios. Pero ellos no sabían que lo que se necesita para llegar a donde está el cielo es una escalera. Ah, no, ese es la bamba, ¿verdad? Para llegar al cielo se necesita una escalera, y arriba y arriba. No, hermano, no hay escalera que llegue al cielo. No hay torre que llegue al cielo. Creo ahorita la torre, el edificio más alto está en Matamoros. ¿Dónde está el edificio más alto? 101 pisos. En Dubái. Dubái, Tamaulipas. Ah, no, es allá en el Medio Oriente. 101. Por ahí va, búsquenlo ahorita para no echarles mentiras. Es que yo nomás he llegado al 101. Imagínense lo que es eso, amados hermanos. Pero el egoísmo, el orgullo, la soberbia del ser humano, pensar que puede llegar por sus méritos a Dios. Y esa es la gran diferencia entre el evangelio y la religión. En la religión el hombre se está preocupado, está tratando por sus méritos de llegar a Dios. Mientras que en el evangelio la diferencia está en que Dios se acercó al ser humano a través de Cristo Jesús. Y este ejercicio, esta obra, este acto es el que ha dado resultado. 163 pisos en Dubái. Imagínense eso. 828 metros. Eso está alto, amados hermanos. No se sabe con exactitud hasta qué altura, a nivel llegaron estas gentes. Pero dijo Dios, nada los hará detenerse. Estaban decididos. Entonces Dios, sin batallar mucho, hizo un clic en el lenguaje, en la lengua, y comenzaron a hablar diferentes lenguajes, idiomas, dialectos, de tal manera que no lograban entenderse. No lograron entenderse. Y aquel lugar, debido a este acontecimiento, lo llamaron Babel, que significa confusión. El ser humano vive confundido, está confundido, pero no quiere la orientación correcta. Quiere que le digan lo que quiere escuchar. Quiere que le soben la espalda, que le hagan piojito, que le digan estás bien. Pero la realidad es que eso no los va a llevar a ningún lado. El evangelio nos confronta con nuestra realidad. Y la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusiones.
Es un Dios que te enseña la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aquella gente no quiso escuchar el mensaje que se les daba, que escucharon a través también de la tradición oral. Patriarcas, líderes, seguramente más de uno hubo que le decía: no es correcto, no está bien. Pero la multitud decía: sí, está bien, hagámoslo. Hermanos, que la mayoría haga algo no significa que sea la verdad. Que la mayoría diga algo incorrecto no significa que diga la verdad. Hay una sola verdad y es absoluta. Hoy en día la sociedad dice que la verdad no es absoluta, que depende del punto de vista donde tú la veas o cómo la percibas. Pero hay una verdad absoluta, se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret es la única verdad real y absoluta en este mundo. Oh, si los habitantes de Babel, los babelenses, hubieran escuchado aquel día lo que era para su paz, y se hubieran detenido en su loca carrera, hubieran conocido a un Dios maravilloso. El mundo no quiere entender, el mundo no quiere escuchar, el mundo no le quiere recibir. No quieren recibir a Jesús, no quieren. Dice la Escritura nuevamente que leímos, Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella, le dio sentimiento. Lo habían visto hacer maravillas. Lo vieron hacer milagros. Muchos de ellos estuvieron atrás siguiéndole, buscando un milagro, buscando alimentarse. Pero ese día fueron indiferentes, no fueron agradecidos y no quisieron escuchar y acercarse y ser parte de aquel día glorioso cuando Jesús entraba triunfal a la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Dios, la ciudad amada, la ciudad de los patriarcas, de los reyes y de los profetas. Una ciudad muy especial. Pero aquel momento la gran mayoría no quiso recibir el mensaje. Ahí estaban algunos a lo lejos, incrédulos, burlándose, porque ellos esperaban un libertador. Pero ellos esperaban un libertador que viniera en un caballo alazán, en un caballo grande, negro o blanco, con una espada ceñida a sus lomos. Pero al contrario de eso, apareció un personaje humilde. Lo conocían como el hijo del carpintero, lo conocían como el hijo de María, lo conocían como el que hacía milagros. También lo conocían como hijo de Belcebú, lo conocían como el hijo de maldición, lo conocían de muchas maneras, porque llegó de una forma humilde, sentado en un pollino, en un burro, pues. No venía con un mensaje para impulsarlos o motivarlos a rebelarse contra Roma. No venía para hacer una revolución, ni venía tampoco para dar un golpe de estado y apoderarse del reino. Todo lo contrario, venía anunciando un reino de amor, un reino de paz, un reino de misericordia, un reino de justicia, un reino donde todos podían ser parte de él, donde él sería el rey, donde él es el rey. Pero sabe que también en su mensaje
Era un mensaje fuerte, un mensaje de confrontación. Confrontó a los líderes religiosos. Les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados, hijos del diablo. Les dijo: sois como serpientes. Sí, Jesús, el Dios de amor, de misericordia, así los llamó también. Los confrontó y aquel día les dice: si supieran solamente lo que es para su paz. Jerusalén en aquellos días gozaba de una cierta paz y una cierta tranquilidad, pero estaban bajo el yugo romano. Eran esclavos de los romanos. Según los historiadores, dice que si un soldado se encontraba un judío en el camino, por ley, por obligación, el judío tenía que cargarle sus maletas por 1 milla, 2 kilómetros. Forzosamente lo tenía que hacer. Si se negaban, lo mataban, lo echaban a la cárcel o lo golpeaban. ¿Y qué dijo Jesús? No vayas 1 milla, ve 2 millas con él. Si te roban la túnica, dale la capa. Por eso no querían a Jesús, por eso no querían escuchar este evangelio. Jesús confrontó y les dijo: ciegos, guías de ciegos, a los sacerdotes, a los escribas, a los que enseñaban, a los doctores de la ley. Por eso no lo querían, por eso procuraban matarle. Jesús les enseñó el camino al Padre, les mostró la luz verdadera. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Yo soy. ¿Qué le dijo? Yo soy. Dígalo fuerte. La luz del mundo. Jesús no les dijo: parece que en cierto lugar hay cierta luz. Jesús no les dijo: busquen la luz. Jesús no les dijo: sigan la luz. Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de Dios estará sobre él. Y el que me sigue, dice Jesús, no andará en tinieblas. Toda esta gente que no le quiso recibir, y muchos de los que gritaban: Hosana el que viene en el nombre del Señor, amados hermanos, más tarde estaban frente al pretorio, frente a la oficina gubernamental, frente al presidente, frente al gobernador, al emperador, y aquella multitud enardecida comenzó a gritar: crucifícale, crucifícale. Fueron bendecidos con milagros, fueron socorridos en su necesidad, pero no le quisieron recibir como Salvador y comenzaron a gritar: crucifícale. ¿Y qué dijo Pilato? ¿Y qué hago con él? ¿Qué quieren que suelte? ¿A quién quiere que suelte? Y ellos dijeron: suéltanos a Barrabás. Y la Biblia enseña que Barrabás era un asesino, era un disidente de la ley, era uno que provocaba pleitos para derrocar al gobierno. La gente prefirió el adulterio, prefirió la fornicación, prefirió la violencia, prefirió el pecado, prefirió el homicidio, prefirió el suicidio antes que recibir lo que era para su paz. Prefirieron a Barrabás antes que a Jesús. Prefirieron la muerte en lugar de la vida. Prefirieron las tinieblas en lugar de la luz. Prefirieron la desesperación y la ansiedad en lugar de la paz. No quisieron recibir aquel que produce paz, que da paz en el corazón de los hombres. Amado amigo que me escuchas, si supieras lo que es para tu paz en esta mañana, si alguien me alcanza a escuchar en esta hora, si entendieras lo que es para tu paz, si recibieras lo que es para tu paz,
No será tu religión lo que te salve, tampoco tu filosofía de vida. No serán tus tradiciones, ni tus santos, ni tu talismán, ni tus amuletos. Si tan solo supieras lo que es para tu paz, y lo que es para tu paz se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios viviente, el que descendió del cielo y tomó mi lugar en la cruz del Calvario, que fue a la tumba para morir por mí, pero que al tercer día resucitó y se sentó a la diestra de la majestad. Dice Colosenses, quitando el acta de los decretos que nos era contraria, clavándole en la cruz y derribando todo argumento, venció a Satanás y a los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz. No ha habido otro, no lo ha habido, no lo hay, ni lo habrá. Solamente Jesús puede salvar. Hoy día estamos viviendo la misma situación de la generación de Noé. Una generación que no quiso entender el mensaje de Noé, el mensaje de Dios. No quisieron entender que venía un diluvio, no quisieron creerlo. Pero dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando Dios dice algo, que va a hacer algo, lo va a hacer. Y aquella generación no creyó que venía un diluvio, porque nunca había llovido. Hoy la gente no cree que hay un infierno esperando a los pecadores. Y piensan que al no creer hacen inválido el infierno. No creen que un Dios de amor los puede echar. Y en eso tiene razón, porque Dios no echa a nadie al infierno. La gente solita se está yendo por no querer entender, por no querer escuchar este mensaje. Dijo una ocasión un joven que andaba bien mal, drogadicto, alcohólico, fornicario, empedernido, y le dice al pastor: pastor, ¿qué necesito para irme al infierno? El pastor lo mira y le dice: nada, mi hijo, así como va derechito. Va derechito al infierno. Pero en esta mañana no tienes por qué seguir derechito al infierno. No tienes por qué ir a la condenación. Hay un mensaje de esperanza, y en esta mañana, si escuchas, si entiendes y recibes lo que es para tu paz, tu destino puede cambiar. Un destino de paz. Un destino de gozo en la presencia del eterno Dios, de amor, de misericordia, de justicia, de santidad. Los seres humanos no quieren escuchar, no quieren recibirlo. No quieren entender que no hay otro camino. No quieren entender que no viene un diluvio. Viene el gran día de la ira de Dios sobre la tierra. Pero hoy es el día de salvación. Hoy está Jesús mirando a la tierra, quizá con el mismo dolor, no lo sé. Quizá triste por la condición de los seres humanos, que hoy en día siguen empecinados con el mismo pensamiento de querer llegar al cielo. Andan haciendo viajes costosísimos de muchos dólares para ver qué hay en la luna, para ver si pueden lotear, se dice, colonizar. Andan con la idea de llegar a Marte para colonizarla. Siguen con ese mismo pensamiento, con esa misma idea de ser más grandes que Dios, de llegar al punto de decir: no necesitamos a Dios.
con un egoísmo, con una egolatría, con una soberbia, pensando que pueden llegar a ser igual que Dios. Pobres criaturas. Tendrán mucho dinero, pero es lo único que tienen. Dice la Biblia en Abdías 1:4, ya Dios lo testificó, ya lo decretó. Si a la luna, dijo Dios, te remontares, desde allí te bajaré. Desde allí te bajaré. Así que se dé por entendido el señor Elon Musk, que si llega a llegar de ahí, Dios lo va a bajar. No hay más grande que Dios, no hay nadie más grande que Dios. No lo ha habido ni lo habrá jamás. Él es nuestro Dios. Hace muchos años atrás, un traje de astronauta para ir a la luna, decían ellos, valía $5 millones. No, pues ¿cuándo? ¿Cuándo? Pero lo que no saben, que nosotros tenemos un traje especial. No para ir a la luna, aleluya. No para ir a las estrellas, alabado sea el nombre del Señor. No para ir a Plutón o a Uranio, no para ir a un lugar de eso, para ir a un lugar más allá del sol, más allá del sol. Alabado sea el nombre del Señor, y estaremos en la presencia de nuestro Rey Señor Jesucristo, adorando y bendiciendo su nombre por los siglos de los siglos. Un traje que no se compra ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo Jesús. Dice la Biblia que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados y seremos transformados. Recibiremos un cuerpo glorificado y estaremos para siempre con el Señor. Oh iglesia, si supieras lo que es para tu paz. Familia, si entendieras lo que es para tu paz. Matrimonio, si entendieras lo que es para tu paz. Jóvenes, señorita, si recibieran lo que es para su paz. No tienen que vivir las mismas desgracias y desdichas que nosotros los adultos vivimos. Lo que es para tu paz se llama Jesús. Jesús, Jesús, el Hijo de Dios. Póngase de pie en esta mañana. Jesús lloró por la condición de la raza humana. A Jesús le dolió tanto que llegó el momento que dijo: voy a destruir. A Jesús le dolió, a Dios le dolió la condición de Sodoma y Gomorra, y mandó fuego del cielo y azufre para consumirlos. Amados, si supiéramos, si entendiéramos y recibiéramos lo que es para nuestra paz. Caminar con Jesús, servir a Jesús, amar a Jesús, ser salvos por su gracia, es lo único que puede dar paz. ¿Cuántos tienen paz en esta mañana? Si no tienes paz, no la busques en cisternas rotas, ni en fuentes sin agua. Hay una fuente que está brotando. Hay una fuente que sigue brotando a través de los siglos, a través de los milenios, y esa fuente se llama Jesús de Nazaret. Una fuente que salpica para vida eterna. Si supieras lo que es para tu paz, Padre.